El día de hoy hablaremos sobre la replicación del ADN. Pero antes de iniciar la explicación de los procesos que son la replicación del ADN, la transcripción y la traducción, tenemos que ver en biología molecular el panorama completo, y esto lo hacemos con la ayuda del dogma central. Esta es una explicación generalizada propuesta por Francis Crick en 1958 del flujo de información genética. Fue publicado por primera vez en el año 1970 en la revista Nature, y su importancia recae en entender los conceptos de transmisión y expresión genética. En resumen, el dogma central de biología molecular postula que la doble hélice de ADN es capaz de ser transcrita a la forma de ARN mensajero. Esto es importante recalcar que es ARN mensajero, ya que existen varios tipos de ARN en el cuerpo. Al proceso se le conoce como transcripción y se da a cabo en el núcleo de la célula. Este nuevo ácido ribonucleico o ARN sintetizado es utilizado posteriormente por los ribosomas para sintetizar una cadena de polipéptidos y se le va a conocer a esto como traducción, obteniendo como resultado final una proteína. Asimismo, el dogma central nos enseña que el ácido deoxirribonucleico o ADN es capaz de duplicarse para poder ser heredado en células hijas y de esta manera transmitir información genética, proceso que discutiremos más a fondo en este video. En cuanto al proceso conocido como transcripción inversa, llamado también retrotranscripción o transcripción reversa, es el proceso que a partir de un ARN mensajero podemos formar ADN. La importancia de este proceso recae en su uso como método diagnóstico por medio de una reacción en cadena de polimerasa. Además, existen ciertos virus que utilizan este proceso para su replicación por medio de una enzima conocida como la transcriptasa reversa. El ejemplo más claro que tenemos es el de los retrovirus, como el VIH o virus de inmunodeficiencia humana, y la familia Hepatnavirae, por ejemplo, el virus de la hepatitis B. Si recordamos el ciclo celular de la mitosis, tenemos las fases G1 y G0, S, G2 y la fase M. Al terminar el ciclo celular, tendremos como resultado dos células hijas que compartirán la misma información genética. Durante la fase S es donde la célula replica su ADN para poder transmitirlo a las células hijas. Este proceso es el que sucede en organismos eucariotas. Sin embargo, el proceso en organismos procariotas sucede por fisión binaria, pero el resultado es el mismo en cuanto a la replicación de la información genética. Después del descubrimiento de la estructura del ADN, se realizaron varias hipótesis de la manera en que se replica el ADN y que es heredado. Estas teorías son la conservativa, la teoría semiconservativa y la teoría dispersiva. En la teoría conservativa se propone que el ADN al replicarse forma una copia idéntica de la doble hélice original y una doble hélice completamente nueva. La teoría dispersora propone que el ADN al replicarse conserva fragmentos originales de la doble hélice intercalados con fragmentos completamente nuevos en ambas cadenas. Y la teoría semiconservativa propone que el ADN al replicarse conservará una hebra idéntica a la original y otra completamente nueva en ambas cadenas. La teoría semiconservativa es el método aceptado como se hereda y replica información genética. Esto fue probado por el experimento de Mendelssohn-Stahl. Repasemos rápidamente la estructura del ADN. El ADN tiene tres partes prácticamente: un azúcar, una base nitrogenada y un grupo fosfato. El conjunto de estos tres componentes es lo que conocemos como un nucleótido. Y si vemos la estructura de ADN, está compuesta de varios nucleótidos.
El azúcar que está dentro del ADN tiene 5 carbonos, por lo que es conocido como una pentosa. En el carbón 1' lo encontramos unido a una base nitrogenada. En el carbono 5' estará unido a un grupo fosfato. Si vemos la hebra izquierda del ADN, inicia con un grupo fosfato y termina con una pentosa. Ya que el grupo fosfato se encuentra en el carbono 5', a esta terminación se le conoce como 5'. Asimismo vemos la terminación 3' hasta abajo en la hebra del lado izquierdo, ya que esta termina con su pentosa. Al observar la hebra del lado derecho, vemos lo contrario. Vemos que la terminación 3' se encuentra hasta arriba y la terminación 5' se encuentra hasta abajo. El ADN consta de nucleótidos que siguen siempre un sistema de emparejamiento que le provee la propiedad de ser antiparalela. La adenina siempre irá unida a la timina y la citosina siempre irá unida a la guanina. Por lo tanto, si en una hebra tenemos el grupo adenina, en su hebra antiparalela tendremos un grupo timina. De la misma manera, si en este lado tenemos un grupo timina, en su hebra antiparalela tendremos un grupo adenina. Lo mismo aplica para la guanina y la citosina. La enzima encargada de formar el origen de replicación es conocida como la helicasa. Esta enzima, su función recae en que puede separar las dos hebras de ADN y de esta manera iniciar el proceso de replicación. En los procariotes encontramos únicamente un origen de replicación, mientras en las células eucariotas encontramos varios. Los mecanismos por los cuales se replica el ADN en un organismo eucariote y en un procariote. Sin embargo, en ambos casos, la horquilla de replicación es bidireccional. Podemos ver que se abre tanto de izquierda a derecha como de derecha a izquierda, tanto en procariotes como en eucariotes. Lo que observamos a continuación en pantalla es una horquilla de replicación, vista solamente desde un lado. La vista que estamos viendo en esta imagen es específicamente este lugar de la horquilla de replicación. Entonces, como vemos, la horquilla de replicación aquí, de este lado, se está abriendo de derecha hacia izquierda. Si vemos aquí, tenemos en nuestra cadena de ADN las dos hebras que están siendo separadas. A la hebra que se está abriendo desde el sitio de 3' hacia 5' se le conoce como la hebra dominante o la hebra rápida. En cambio, la hebra que se está abriendo de dirección de 5' hacia 3' es conocida como la hebra lenta. Lo que podemos ver aquí, debemos de recordar de que la ADN polimerasa sintetiza sus nucleótidos en dirección de 5' a 3'. Sin embargo, esta enzima lee la información desde 3' hacia 5'. Por eso, la ADN polimerasa no tiene ningún problema para leer la hebra paterna rápida de ADN, ya que se abre en su dirección de lectura y por lo tanto puede sintetizar de forma continua e interrumpida la hebra hija. En cambio, el problema que tenemos en la hebra paterna lenta es que se abre de dirección de 5' a 3', por lo que va en sentido contrario de la lectura de la ADN polimerasa. Ya que la ADN polimerasa únicamente puede leer de 3' a 5', necesita ir retrocediendo constantemente para poder leer la hebra paterna lenta y así poder sintetizar la nueva hebra de ADN.
Veremos a continuación un video para entender este proceso. La síntesis de ADN sucede en el núcleo de la célula. La helicasa es la enzima encargada de romper las uniones de hidrógeno que unen a las bases nitrogenadas. Esto permite que la doble hélice de ADN empiece a desenvolverse y así vamos a formar dos horquillas de replicación. Las proteínas ligadoras de ADN se unen a cada hebra, previniendo de esta manera que se vuelva a reasociar y reformar la doble hélice, asimismo protegiéndolas de la degradación por nucleasas. La primasa sintetiza luego una cadena corta de 10 nucleótidos, a lo que se le llama un primer, en la dirección de 5' a 3', iniciando la síntesis en el origen de replicación de cada hebra. La hebra paterna es utilizada como un molde para este proceso. Los primers de ARN son necesarios ya que la ADN polimerasa no puede iniciar la síntesis de ADN por sí sola y solo puede hacerlo por medio de un primer. Luego la ADN polimerasa 3 inicia la síntesis de ADN en dirección de 5' a 3'. Luego la ADN polimerasa 3 reconoce el primer de ARN y lee la hebra molde de 3' a 5', sintetizando nuevos nucleótidos de 5' a 3'. La hebra donde se sintetiza rápidamente el ADN se conoce como la hebra rápida, ya que la ADN polimerasa puede actuar de manera natural e interrumpida. La hebra lenta sintetiza de manera descontinua una serie de fragmentos pequeños, más o menos de 1000 nucleótidos, conocidos como fragmentos de Okazaki. Cada fragmento de Okazaki es iniciado por la síntesis de un primer de ARN, realizado también por la enzima primasa, y la ADN polimerasa utiliza este primer para sintetizar los nuevos nucleótidos. Luego, los primers de ARN en la hebra lenta son removidos por medio de una enzima conocida como la ADN polimerasa 1, ya que queda un pequeño espacio entre los fragmentos de Okazaki, donde estaba el primer de ARN, y la secuencia de ADN sintetizada por la ADN polimerasa. Llega una última enzima que se conoce como la ADN ligasa, la cual es encargada de unir los fragmentos de Okazaki, quedando de esta manera una hebra continua.